En un programa de televisión que estaban haciendo una entrevista, una persona en pleno programa pasó a otra vida. ¿Y qué nos deja a nosotros esto como ejemplo? Que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque así mismo como esa persona partió, todos en algún momento de nuestra vida tendremos que partir de aquí. Y obviamente cuando estemos en los lugares celestiales tendremos que dar cuenta ante el Padre Celestial. Les voy a invitar que vayan conmigo al libro de Mateo en su capítulo número 2 y vamos a estar analizando la palabra de Dios en esta noche. Como bien se ha estado hablando, estamos iniciando la Navidad y la Navidad no es más que dos fiestas paganas que se comenzó hace muchos siglos atrás, que eran fiestas romanas. Luego la Iglesia Católica asume eso hasta el punto de llevarlo hasta lo que nosotros conocemos hoy, que están los intercambios, los colores y todas las demás cosas que nosotros vemos hoy en día. Obviamente la hermana Nidia estuvo hablando que la Navidad no es más que eso. La Navidad también está el factor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se le atribuye la fecha, la Iglesia Católica atribuye la fecha del 25 de diciembre, pero los teólogos no se ponen de acuerdo en cuanto a la fecha en la cual nació el Señor Jesús. Pero vamos a estar mirando algunas de las características donde el Señor Jesús nació, en la época que Él nació y lo que nos dice Mateo. Comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 12. Va a ser un poquito extensa, pero simplemente para tener un punto de referencia. Mateo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron a él del oriente, a Jerusalén, unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de las estrellas. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó, se detuvo sobre donde estaba, sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre nuestro que... Cabe destacar, mis amigos y hermanos, que Mateo en su relato obvia algunas de las cosas que en Lucas capítulo 2 nosotros podemos ver. ¿Cuál fue una de las razones por qué María y José estaban en Belén? Ellos estaban en Belén porque en Lucas se dice que iban a censar al pueblo.
Y como José era descendiente de la familia de David, tenía que ir a Belén. Belén de Judea era la ciudad, el lugar donde David tenía su casa, donde él habitaba. Y Belén, Jerusalén, fue un lugar, una ciudad que David conquistó. Y Belén, aunque en los tiempos de Jesús era un lugar insignificante, a 6 millas de Jerusalén, no dejaba de tener una importancia. ¿Por qué? Porque Belén, había una profecía que de Belén era que iba a salir el Cristo, por lo cual Dios en su providencia permite que Jesús nazca en Belén y permite todas estas cosas. Ahora, ¿quién era el rey que estaba gobernando en ese entonces a Israel? Herodes el Grande. Herodes el Grande era un gran político. Herodes el Grande era un gran administrador. Herodes el Grande era un hombre muy astuto. Por ende, por eso es que ustedes ven, cuando Herodes manda a los magos que le dicen, vayan y averigüen, pero vayan ustedes a pensar, ¿ustedes creen que Herodes tenía la gran intención de él adorar a Jesús? No, era la intención de que cuando a él le dijeran dónde estaba Jesús, de una vez, porque era un tipo maquiavélico, pero era una persona muy inteligente. Augusto decía de Herodes que Herodes, el que era hijo de Herodes, era hijo de un cerdo. ¿Por qué? Porque él ni a su familia respetó. En su postrimería, eso quiere decir, cuando Herodes ya iba casi a morir, todos los que estaban a su alrededor, Herodes se encargó de eliminarlo, incluyendo familia. Ese era Herodes. Pero nada quita de que fuera un buen administrador, ¿sabes? La característica de él fue un buen administrador en Israel. Y el templo de Israel, la construcción del templo, Herodes fue quien construyó el templo a los israelitas. Ese templo que había sido destruido, él lo erigió, lo construyó. Por eso, Herodes manda a buscar a los escribas y a los fariseos para él saber, porque y esto, que el Cristo, y entonces, y yo no soy el rey aquí, ¿y por qué el Cristo? Entonces ahí fue que él pudo entender por qué era que los sabios, porque no eran magos, eran sabios que venían de la región del oriente, eran unos sabios y eran personas importantes, porque pónganse a pensar, ¿quién va donde Luis Abinader a visitarlo sin que le indiquen la persona que pueda entrar hasta donde él está? Y miren, yo no sé si ustedes han ido al palacio y han entrado de allá, pero para entrar al palacio, yo que pude entrar, uno tiene que dejar hacer, uno tiene que hacer un ritual y una cosa, y pasar por muchos callejones y mucha seguridad para uno llegar a la parte de abajo que no tiene que ver ni que ver con Luis Abinader. Y todo eso hay que hacerlo. Entonces, estas personas, estos sabios, pudieron ir ante el rey que estaba gobernando en ese entonces, ante su presencia. Y ellos le preguntaron, ¿sabes? Ellos no fueron preguntando de mala manera. Ellos simplemente le preguntaron, nosotros queremos saber, porque nosotros estamos indagando a ver acerca del Cristo. Nosotros queremos saber dónde había de nacer. Herodes no sabía. Pero los escribas y los fariseos sí sabían, porque la palabra decía que iba a ser en Belén de Judea. Lo que no se sabía el lugar, porque Dios no había dispuesto el lugar donde sería. Porque si se hubiese sabido el lugar, a Jesús lo hubiese mandado. Ahora, miren qué importante era Jesús. Jesús siendo niño, sin haber hecho ningún milagro, sin haber hecho nada doctrinal, sin haber hecho nada de renombre, ya Jesús lo estaba buscando. Y era un niño, un infante, que no había hecho absolutamente nada. Ni siquiera había dicho su primera palabra. El llanto de un niño normal.
Pero ¿qué dice la palabra? Que en los cielos había fiesta cuando nació Jesús. Los pastores adoraron el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús era que la humanidad iba a ser redimida a través de Jesús. Y su nacimiento fue el de una persona, de un niño normal. Los primeros años de Jesús fueron un niño totalmente normal hasta los 12 años. Jesús vivió una vida normal como cualquier niño. Fueron y lo presentaron al templo, pero fue un niño normal. Pero Dios sabía todo lo que iba a hacer a través de su Hijo Jesucristo. Y hoy nosotros podemos disfrutar de una verdadera Navidad a través de Él, porque hoy en día nosotros tenemos la palabra y nosotros podemos ver lo que Cristo hizo, todo lo que hizo a lo largo de su vida, todo lo que Él hizo por la humanidad, todos los milagros que hizo y todas las cosas que Él hizo en su vida están registradas en su santa palabra. Y hoy, mi amigo, usted también puede disfrutar de esa salvación tan grande que Jesucristo nos dejó. Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para salvarnos de nuestra maldad. Simplemente, ¿qué usted tiene que hacer? Es abrir su corazón, abrir por entero su vida, descansar en que Jesús puede llevar su carga, dejarle todo su afán a Él, porque por su propia fuerza usted no se podrá salvar, ni usted puede hacer ninguna obra ni nada para poder ser salvo, porque Jesús lo hizo todo en la cruz. Y nosotros no celebramos la Navidad por las festividades que se hacen, no, nosotros celebramos que Jesús nació y que los registros bíblicos están ahí, y que ese Herodes que ustedes ven que se está hablando ahí, y de ese Augusto César que se habla, usted lo busca en las historias seculares y ustedes se darán cuenta que todo está escrito ahí. Y eso es que prueba palpable de que Jesús nació. Esa es la prueba. La fecha no nos interesa. No nos interesa. La fecha exacta no está, no nos interesa. Si sabemos que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, Herodes el Grande murió en esa fecha. Y partiendo de ahí es que quizás los eruditos podrán sacar una posible fecha, pero no está escrita aquí en la Biblia. Y nosotros no podemos decir la fecha. ¿Qué sí podemos decir? Que Jesús nos da la oportunidad de poder vivir, de poder entrar y vivir en nuestras vidas. Esa es la oportunidad que Dios le está ofreciendo a cada uno de los amigos que están aquí en este lugar en esta noche. Que el Señor nos bendiga y el pastor concluye.